Bienvenidos a la carrera 12A, episodio 3, la maquinaria de la destrucción. Es perfectamente posible medir el nivel de desarrollo y de evolución real que tiene una civilización en particular, utilizando como baremo para ello el dinero y cómo lo utilizan. Bajo este criterio, nuestra actual civilización postindustrial tecnológica sería con mucho la más corrupta y degenerada que haya existido nunca. ¿Y cómo es así? Bien, para empezar, ni siquiera utilizamos dinero propiamente dicho. Y esto precisa una aclaración respecto a qué es el dinero. En el idioma inglés existen los términos money para referirse al dinero y currency para referirse a lo que es moneda de curso legal. No son lo mismo. El dinero, el money, ha de cumplir como mínimo los 4 requisitos aristotélicos para que pueda considerarse como dinero. A saber, tiene que ser tangible, divisible, fungible, lo cual quiere decir que compra lo mismo para uno que para otro, y ha de tener un valor intrínseco. Mientras que la moneda de curso legal, pues puede ser cualquier cosa realmente, porque se basa únicamente en la existencia de monopolios legales e imposiciones legales sobre lo que se puede y no se puede utilizar como dinero. En la antigua Inglaterra medieval se llegaron a utilizar palos con muescas como moneda, pero evidentemente eso es moneda y no dinero. Los peores problemas vienen siempre cuando se implanta la usura, entendiendo como usura que se permita legalmente prestar dinero con intereses. Simplemente la existencia de intereses se califica como usura. Que los intereses sean muy altos o no es irrelevante, no es lo mismo. La usura es la existencia de intereses. Prestar dinero exigiendo la devolución con intereses. O prestar moneda de curso legal con la imposición de que se devuelva con intereses. La usura, y esto lo puedo afirmar sin temor a equivocarme, es probablemente la actividad criminal, porque honestamente da lo mismo que esté permitida por la ley o no, es criminal, más destructiva que existe, con mucha diferencia. Tanto es así que en la antigüedad muy remota, estamos hablando de siglos o milenios antes de la edad de Jesucristo, los imperios que permitían la usura, porque en la inmensa mayoría estaba prohibida y se castigaba con la muerte su práctica, como por ejemplo el imperio asirio, es decir, la antigua Babilonia, implementaban normalmente cuando había un nuevo emperador una cancelación total de deudas. Todas las deudas se cancelaban por decreto imperial. La tabula rasa romana viene de hecho de ahí. Y eso es porque eran perfectamente conscientes de que al permitir la usura, las deudas tenían que cancelarse periódicamente, o si no, el imperio entero caería bajo el peso de la deuda, destrozado por la falta de paz social, la conflictividad, la criminalidad y tantas y tantas cosas más. Sin embargo, hoy en día las cosas son muy diferentes. Hoy en día tenemos la desgracia de gozar del peor sistema monetario que ha existido nunca en toda la historia. ¿Puedo afirmar esto categóricamente? Sí, lo puedo afirmar y lo afirmo categóricamente. Es así, el peor. ¿Por qué? Bien, lo que utilizamos hoy en día, primero, es moneda de curso legal y no dinero. Esa moneda de curso legal en realidad son pagarés, es decir, títulos de crédito de deuda,
que encima generan intereses, es decir, que incorporan la usura. Están monopolizados legalmente, porque solo se puede utilizar eso como dinero, y encima, por si fuera poco, y esta es la peor parte, están controlados por entidades, los bancos centrales, que impostan ser entidades públicas y no lo son. Son privados. Son entidades privatizadas. Sí. De hecho, constituyen el mayor cártel criminal del mundo, con mucha diferencia, órdenes de magnitud de diferencia. Ya es famoso el caso de la Reserva Federal, que ni es federal ni tiene reservas, ninguna de las dos cosas. Pero es que todos son así. Banco Central de escojan el país que quieran. Es un título, es una denominación social de una mercantil deliberadamente engañosa y fraudulenta. En España hace muchos años existió un banco central y era un banco comercial. Simplemente el nombre, la denominación social era Banco Central. Por cierto, una entidad que fue objeto de un famosísimo supuesto atraco, que nunca se llegó a esclarecer del todo. Pero en fin, eso es otra cuestión. Lo que hoy nos atañe es tratar de aclarar la monstruosa maraña, el callejón sin salida en el que nos hemos metido, y que es que realmente desafía hasta la lógica del cómic más disparatado que ustedes puedan imaginar. ¿Cómo se llegó hasta esta situación? Hay muchos vericuetos, evidentemente es una historia muy compleja. 2 guerras mundiales de por medio, la guerra de secesión americana, tantas y tantas y tantas cosas. Todo por acabar así. Pero realmente el verdadero vector de este sistema ha sido el comunismo. El comunismo, que es una falsa ideología política, en realidad es básicamente una secta talmúdica, entre talmúdica y jesuítica, promovida por una o varias muy conocidas familias supuestamente judías heterodoxas, ya sobradamente conocidas por todo el mundo, principalmente los Rothschild, cuyo verdadero apellido es Bauer, originarios de Frankfurt, en Alemania. El comunismo, como decía, se inventó en realidad como una coartada para imponer el sistema de bancos centrales privados en todo el mundo. Tenemos evidencia prima facie de que es así. El anarquista Mikhail Bakunin, que conoció personalmente a Marx y a Engels, convivió con estos durante varios meses en Londres y que estuvo en la Primera Internacional, reveló al mundo lo que era en realidad el comunismo. En su famosa Carta a los Internacionales de Bolonia, que recomiendo absolutamente a todo el mundo, dijo sin ninguna clase de tapujos que el comunismo pretendía instaurar la dictadura totalitaria más atroz que pudiese imaginarse, que era infinitamente peor que la monarquía absoluta más corrupta que haya existido en el mundo. Y además señaló por su nombre a quien estaba detrás. Señaló específicamente a los Rothschild como los promotores reales del comunismo. Es evidente que 170 años de historia le han dado absolutamente la razón. Bakunin, de hecho, intentó hacer una alianza anticomunista entre España y Rusia, curiosamente. Y este es, por supuesto, el motivo de que los anarquistas, al menos los librepensadores, ácratas o individualistas, nunca hayan aceptado el comunismo e incluso hayan luchado contra él, porque sabían perfectamente lo que era. Como digo, la fachada del comunismo, la falsa revolución de las masas oprimidas, del proletariado y todo aquello, sirvió en realidad para privatizar de forma encubierta el mundo entero, a través de un sistema de deuda perpetua imposible de devolver, porque todo el dinero es deuda, y encima con intereses también imposibles de devolver, porque se basan en dinero que no existe. Esto le puede hacer estallar la cabeza a cualquiera, pero realmente es así como funciona. Y ese es el motivo de que no sea posible que el mundo esté en paz ni un solo minuto, ni un solo segundo, ni lo estará,
porque este sistema exige guerras permanentes, exige extorsión permanente, exige control centralizado, aunque falsamente o aparentemente descentralizado, absolutamente de todo. Y por otra parte, es completamente imposible que un mundo en el que lo único que crece permanentemente es la deuda pueda estar en paz. Es simplemente imposible. Bien, si alguien de los que llega a escuchar esto ha sintonizado con las ideas del comunismo, o todavía sintoniza con ellas, por el motivo que sea, bien, le diría que no se preocupe. Realmente a todos nos han engañado, de una manera o de otra, nos han utilizado con la estupidez de la política, ideologías de cualquier tipo. Es normal, no hay nada de lo que avergonzarse. Pero que sepa que la han utilizado para eso, lo cual debería de indignarle, desde luego. En cualquier caso, la situación es la que es. Y es una situación realmente fea. Es decir, traten ustedes de imaginárselo por un segundo. Absolutamente en todo el mundo, con la excepción de como media docena de países, el dinero en realidad no es dinero, es moneda de curso legal. Está monopolizada legalmente por entidades privadas con ánimo de lucro y que practican la usura sobre ella, directamente sobre todos los estados. O sea, eso significa que la pueden crear en cualquier cantidad posible y controlar su circulación aumentando los intereses usureros que genera, básicamente como les dé la gana. Porque realmente en este sistema los bancos comerciales tienen que operar como franquicias de facto de los bancos centrales. Y ese es el motivo de que, uno de los muchos motivos por los cuales hoy en día los bancos comerciales, sus oficinas actúan como tremendamente agresivas oficinas comerciales de colocación de todo tipo de productos, sobre todo créditos. Por la sencilla razón de que los bancos comerciales también crean dinero cuando dan crédito. Si a ti un banco te presta 100.000 euros, esos 100.000 euros no existen, simplemente te los acreditan tu cuenta directamente y los crea. Pero de esa manera los intereses se los quedan ellos. Mientras que si le tienen que pedir dinero al Banco Central, es el banco comercial el que tiene que pagar intereses al Banco Central. Más bajos, lógicamente, pero a fin de cuentas así es. En el manifiesto comunista se establece clarísimamente como punto esencial del comunismo la creación de un banco central. Y no solo eso, de un impuesto sobre la renta progresivo, cuyo verdadero objetivo es que nadie, pero absolutamente nadie, que no sea un cómplice solícito de la mafia, del cártel criminal de los bancos centrales, pueda llegar jamás a un puesto relevante en el país que sea. Para eso existen realmente los impuestos y todo el sistema fiscal. Porque piensen una cosa, si el dinero se crea en cantidades ilimitadas sin ninguna clase de respaldo, solo por un monopolio legal, no hay ninguna necesidad de recaudar impuestos. Simplemente se le puede acreditar al Estado la cantidad de dinero que necesite, haciendo la gestión prudente, entre comillas, presupuestaria que se quiera hacer, y no hay ninguna necesidad de recaudar impuestos. Se hace por ese motivo, para perpetuar la estafa. Nada más que por eso. Tiene esta cuestión aún muchas más implicaciones. Por ejemplo, el ciclo de burbujas y estallido de las burbujas, el boom-bust, que se dice en inglés. Como a estas entidades, entre comillas, les interesa ampliar siempre su alcance y su negocio, en consecuencia, les interesa cada cierto tiempo facilitar el acceso a una gigantesca cantidad de dinero a un sector determinado. Los casos típicos son el inmobiliario y la construcción en general, más recientemente en Estados Unidos el petróleo de esquisto, etc. Se genera una cantidad gigantesca de dinero que solo fluye a un sector muy concreto de la economía. Los bancos comerciales van detrás, metiendo más créditos y más ayudas y más ingeniería financiera de todo tipo, emisiones de bonos, colocación de emisiones de bonos, colocación de acciones, colocación en bolsa, en fin. El ciclo dura unos años,
Y cuando la rentabilidad real del negocio real que hay detrás ya no lo puede sustentar, pues simplemente lo dejan caer, cortan el flujo del crédito y así se produce el consecuente desastre o explosión de la burbuja, como quieran llamarlo. Es así una y otra vez. Evidentemente son ciclos tremendamente destructivos, pero como nadie menciona siquiera la causa real de estos desastres, pues nunca se hace nada, simplemente se pasa de una a otra. Aún peor, piensen ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial y del desastre que supuso, convenía especialmente crear un ciclo de expansión muy prolongado en el mundo. Por eso, en los años de posguerra, promovieron tanto la natalidad, la familia americana con 2, 3, 4 hijos, la casa con garaje para 2 plazas. Todo eso se promovió durante décadas, porque interesaba aumentar el alcance y el negocio de los bancos centrales privados. El problema es que cuando el petróleo llegó a su pico real de producción y su energía disponible, útil, empezó a disminuir, es entonces cuando empezaron con la otra parte de la historia, de esa mega burbuja. Es decir, empezaron a promover homosexuales de todo tipo, lesbianas, transexuales, nada de familias, gente que vive sola en los apartamentos. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que ya no era posible tal crecimiento demográfico, tanta familia y tanto aumento de la población. No es porque les importe, ni les haya importado, ni les importará jamás un carajo los homosexuales, las lesbianas o los transexuales. Es simplemente por eso. Piénsenlo de nuevo. Miles de millones de personas estamos aquí solo porque interesaba aumentar el alcance y el negocio de los bancos centrales privados. Es así de monstruoso. Es la verdad. Y la verdad duele, pero desgraciadamente nunca libera. Es, como decía, una situación realmente muy difícil de asimilar. Esto puede llegar a costar años entenderlo y entender las implicaciones que tiene. Pero es absolutamente necesario hacerlo. Esta maquinaria nos puede literalmente llegar a destruir. Nos puede llegar a destruir porque en realidad, cuando vamos al fondo de las cosas, lo único que hacen estas entidades es endeudar al máximo a la población, al sector privado. Después endeudar al máximo a los gobiernos. Y luego después, guerra. Guerra, 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 guerra y más guerra. La coartada perfecta para encubrir sus crímenes. Eso es todo. De hecho, ahora estamos en esa tercera fase a nivel mundial. Y sí, desde luego podemos acabar con una tercera guerra mundial. Y esta vez puede ser realmente muy duro, una amenaza existencial. Pero la razón real es la existencia de bancos centrales privados. El resto no es nada más que teatro. Cuando existía el llamado patrón oro, o el respaldo de oro, no faltaba quien decía que el alcance de estas entidades estaba más limitado. Pero ese realmente no es el caso. Eso no les impidió provocar 2 guerras mundiales. Porque el patrón oro y el respaldo de oro ha sido, y es, en realidad, una estafa y un fraude en la inmensa mayoría de los casos. El único patrón oro real y el único respaldo oro real es el que existe cuando tú puedes redimir por oro y cambiar por oro absolutamente todos los billetes y las monedas que circulan. Es decir, el caso típico fue Estados Unidos hasta el año 1933. El dólar, teóricamente, se tiene que crear por una ley, que es la Coinage Act, impuesta por Thomas Jefferson, que establece claramente que es un peso específico de plata que tiene un equivalente de oro en una proporción de 1 a 10. Así que todos los dólares hasta 1933 llevaban la inscripción Redeemable for Gold, que significa intercambiable por oro.
Tú ibas con tus dólares a un banco y el banco estaba legalmente obligado a cambiártelo por el peso correspondiente de oro certificado. Eso es el respaldo de oro real. Casi ningún país lo ha tenido. De hecho, fueron a por Estados Unidos con el tema de la Reserva Federal precisamente por este motivo. Que bueno, es una historia bastante azarosa, pero que realmente es bastante conocida también. Entonces, como decía, el respaldo de oro nunca ha sido real, salvo en casos muy contados. La realidad de las cosas es que como estas entidades son privadas, son corporaciones mercantiles y por tanto pueden quebrar. Sí, pueden quebrar, aunque nunca lo hagan, de facto. Necesitan activos que avalen su solvencia. Ese es el motivo de que acumulen reservas en oro. No es ni ha sido nunca, salvo en casos muy contados, para respaldar la moneda en sí. Esto es muy importante. Pero es que hay más, ya retrocediendo, volviendo a la situación actual. Vamos a hablar de inflación. La famosa inflación no es más que otra estafa. De hecho, es un encubrimiento. Es un encubrimiento académico o pseudoacadémico que lo que oculta es el hecho de que la moneda, al ser falsa, no tener respaldo, estar monopolizada y poder crearse en cualquier cantidad, se devalúa en el momento en que se pone en circulación. Y lo que mide la inflación es eso. Pero eso no es una ley económica en absoluto, ni ha sido nunca así. A lo largo de toda la historia, la norma ha sido siempre la estabilidad de precios, nunca la inflación. Pero es porque a lo largo de la historia se ha utilizado dinero real, o dinero más auténtico. No lo que utilizamos ahora, por supuesto. Ya he mencionado el tema de los impuestos. Así que intenten ahora integrar todo esto y darse cuenta de cuál es el cuadro grotesco que estamos contemplando. Aún peor, si cabe, que el caso de la inflación es esa otra pseudodoctrina, esa estafa pseudoacadémica que podríamos denominar la doctrina del crecimiento perpetuo, el crecimiento económico, que nos hemos hartado de ver por todas partes durante décadas. Es otro encubrimiento. Simplemente se exige por el hecho de que, nuevamente ya les he explicado lo que es en realidad esto que llamamos dinero, que no para de devaluarse y de generar intereses imposibles de devolver, y es necesariamente otro encubrimiento de este cártel criminal el que siempre crezca el Producto Interior Bruto, que siempre crezca la economía, ese 3% anual, ese 5% anual. Es un puñetero encubrimiento, nada más que eso. Porque siempre hay que encubrir por los dos extremos y por todos los lados. El problema es que esta doctrina del crecimiento lo que lleva es a la sobreexplotación brutal y sin el más mínimo escrúpulo de todo tipo de recursos. Renovables o no renovables, energéticos, naturales, sobreproducción absolutamente de todo, destrucción a gran escala del ecosistema, todo eso no importa. La estafa tiene que continuar. Resulta ciertamente muy triste pensar que el increíble progreso científico-técnico de la humanidad de los últimos 150 años, 200 años, haya servido fundamentalmente para crear este engendro, este monstruoso cártel criminal inconcebible en su alcance. Pero esa es la realidad de los hechos. En cualquier caso, tengan presente que la tecnología está igualmente sometida a los dictámenes de estos delincuentes. Así que realmente lo único que puede hacer es agravar la situación. No la va a corregir. De hecho, la agrava porque esto, desgraciadamente, se ha podido prolongar mucho tiempo gracias a la existencia de superordenadores que facilitan un trading algorítmico inconcebible, que hacen scalping, vendiendo y comprando en los dos lados de la oferta y la demanda a los activos que les da la gana 100 millones de veces por segundo, y todo ello utilizando sistemas de comunicación por fibra óptica y ahora incluso por láser, que tienen un ancho de banda descomunal y una latencia que ya no se mide ni siquiera en milisegundos. En fin, es una desgracia.
Porque el problema es que cualquier avance que se produzca, esta gente se lo apropia absolutamente sin esfuerzo y sin poner nada realmente a cambio. Es así de triste. Porque esto también nos condena a que cualquier avance significativo en la dirección que realmente nos interesa a todos nunca se va a producir, será suprimido por estas entidades. Sí, esa parte es verdad. Por mucho que les cueste, así es. Quisiera volver momentáneamente al tema del comunismo que mencioné anteriormente. Estoy seguro de que todos ustedes han oído hablar de Marx, pero seguro de que nadie o casi nadie ha oído hablar de Werner Sombart. Werner Sombart era un intelectual de verdad, no un pseudo intelectual como lo era Marx. Sociólogo y economista alemán, socialista, que escribió una crítica demoledora al Capital de Marx en 2 volúmenes, de la que seguro que ustedes no han oído hablar. Y demostró que no era nada más que una fachada, literalmente, sin el más mínimo rigor científico, técnico ni económico. Desgraciadamente, el absoluto control de los bancos centrales y de sus palmeros y propagandistas prácticamente lo han hecho desaparecer, salvo en lo que es en el ámbito académico. Pero búsquenlo. Y de nuevo les diré, claro, Sombart era socialista. Claro, un socialista de verdad tampoco podrá tragar jamás con el comunismo. El socialismo se basa fundamentalmente en el concepto de redistribución de la riqueza. Por lo tanto, promover un sistema que en realidad lo que quiere es acaparar absolutamente toda la riqueza en manos de unas pocas familias y toda su corte de sicarios es algo grotesco e inaceptable para un socialista. Así son las cosas. Quisiera ahora... Bueno, no es que quisiera, realmente esto lo tengo que hacer, es diferente. Voy a explicarles por qué nadie va a hacer nada por resolver esta situación. Y el motivo es porque, desgraciadamente, en esta situación, todos somos cómplices de estos delincuentes. Voluntarios o involuntarios, pero somos cómplices por el mero hecho de trabajar, de montar un negocio, de necesitar dinero. Su dinero, no el nuestro. Todos somos cómplices, hagamos lo que hagamos de esta grotesca estafa. Imagínense las implicaciones que tiene esta afirmación, pero son hechos, es así. A esto se suma el que, como dije antes, el sistema fiscal impide que nadie que tenga intenciones de cambiar nada sustancialmente pueda llegar a ningún puesto de relevancia. La contraparte de esa afirmación es que solamente llegan a puestos de relevancia sicarios solícitos de los bancos centrales y de su maraña de instituciones de todo tipo. Ese es el motivo por el cual vivimos en un mundo de psicópatas, porque el perfil ideal para esto es el de psicópata narcisista. Y aún más específicamente el psicópata agente de Milgram, ya tan sumamente demostrado millones y millones de veces que lo tenemos que dar por absoluta realidad científica. Así que valoren por un momento la situación. Y por la otra parte, los que se benefician de este tinglado, aunque no sean los dueños del mismo, ¿qué cabe esperar? Pues hubo un economista canadiense, John Kenneth Galbraith, que expuso lo que podríamos llamar el axioma del privilegio. Galbraith dijo que la gente realmente privilegiada lo arriesga absolutamente todo, incluida su propia destrucción, antes de ceder ni la más mínima porción de sus privilegios. Esta es la situación por el otro lado.
Yo describiría esto como una especie de nudo gordiano o una amalgama o un grupo de nudos gordianos. Si después de la crisis de 2008-2009 se les hubiese quitado a los bancos centrales al menos el control de la base monetaria, como la denominan, la base monetaria son los billetes y monedas físicos que circulan y que nunca constituyen más del 2 o el 3% como mucho de toda la moneda circulante. Y luego el monopolio legal sobre la emisión de dinero se hubiese destruido incorporando, no sé, algunas criptodivisas o todas las criptomonedas que existan, ya que decida el mercado, más luego metales preciosos, tanto físicos como en títulos auditados intercambiables. Pues quizá hoy, a día de hoy, más de 10 años después, a lo mejor, siendo muy optimistas, un 25 o 30% de todo el volumen de transacciones económicas tendría lugar en monedas distintas a de los bancos centrales. Desgraciadamente, eso no pasó, ni creo ya que vaya a pasar. Lo que estamos ya es en los prolegómenos de una tercera guerra mundial tan esperable como planificada. Les recomiendo que busquen la carta enviada por el general Pike a Giuseppe Mazzini, revelada por un oficial de inteligencia canadiense en los años 50, que aunque es un documento controvertido, evidentemente cada vez los hechos están dando más evidencia de que es real. Y, en fin, reflexionen sobre la situación. Reflexionen. Sin perder el control, por supuesto, siempre que les sea posible. Pero no pierdan de vista, sean conscientes de esto. Porque la desgracia es que, pese a cómo están las cosas, volvemos a la situación en la que ni siquiera se habla del verdadero problema. La humanidad se comporta como un enfermo de cáncer en fase 3 o 4, con ramificaciones, que va y le dice a su oncólogo, a su cirujano, dice, no, mire, opéreme usted, pero quíteme solo el extremo de las ramificaciones, déjeme el núcleo del tumor dentro. Literalmente así. ¿Cuál puede ser el resultado de semejante actitud? Solo hay uno. Solo hay un resultado posible. Tardará más o menos tiempo, pero solo hay uno. Esta es la verdadera maquinaria de la destrucción. Esta es la amenaza existencial que estamos enfrentando hoy en día. La real. Ni siquiera son los ejércitos, como dijo Thomas Jefferson, uno de los padres de los Estados Unidos, que identificó clarísimamente cuál era el verdadero peligro para la incipiente nación americana. De hecho, la Coinage Act, el acta, la ley federal que regula la naturaleza del dólar, fue impuesta en gran medida por él. Y piensen ustedes que estamos hablando, a fin de cuentas, de un francmasón esclavista. O sea, imagínense la amenaza que significan realmente los bancos centrales privados y usureros. Bueno, por último, quisiera recomendarles algunos documentales que desgraciadamente no están disponibles en castellano, o en español, perdón, como quieran, como prefieran, pero que pueden ser ilustrativos para el que tenga cierto dominio del inglés. El primero es Money as Debt, el dinero como deuda, un documental de un productor canadiense independiente. Es interesante como introducción porque es animado y es ameno de ver. El segundo sería El secreto de Oz, del Bill Steele, un norteamericano, estadounidense, periodista independiente, que explica el verdadero significado de la obra del Mago de Oz y que no tiene nada que ver con la supuesta alegoría teatral a la que Hollywood nos ha acostumbrado. Muy, muy interesante. Y luego ya si se animan, este mismo autor, Bill Steele, tiene uno anterior a El secreto de Oz, que se titula Los amos del dinero, The Money Masters. Este documental son más de 4 horas,
pero entra muy en profundidad en la historia del dinero y cómo se crea. Bill Steele sostiene, no sin razón, que lo que importa no es que se utiliza como dinero, sino quién y cómo se controla ese dinero. Sí, en parte tiene razón. Es así. De hecho, les voy a dar un ejemplo real. El milagro alemán provocado por el Partido Nacional Socialista después de la hiperinflación de Weimar, a partir de los años, finales de los años 20, años 30, en realidad solo tiene un secreto: que a los nazis se les permitió incorporar temporalmente un banco central público y que emitía el dinero sin intereses. Es decir, se le facilitaba a los bancos a cambio de una regulación que les impedía cobrar unos intereses excesivos, ni imponer las condiciones que les diese la real gana. Y ese fue todo el secreto y todo lo que hizo falta para que Alemania despegase de esa manera. Es así. Que les sirva este ejemplo sobre todo para darse cuenta de lo destructivo que es un banco central privado usurero. Porque hay más ejemplos. En España, durante la época de Franco, también actuó de la misma manera. O sea que todo tiene su explicación y muchas veces es menos evidente porque está oculta, pero muy esclarecedora. Tengan presente que mientras no cambie la forma en la que se crea y se pone en circulación el dinero, no cambia nada. No puede cambiar nada. Esto también es axiomático. Esperemos que no sea la causa de nuestra destrucción. Un saludo.